capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 8. Yo le puse a este mensaje como título: creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Lo único que tenemos que es verdadero, ¿verdad? Que es santo, que es fiel, es a Dios y su palabra. Y para nuestro caminar, estábamos cantando, ¿verdad? Que esa palabra debe ser dulce, dulce a mi caminar, que sea ella la que me dirija, la que me guíe en todo tiempo. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Tenemos a Pablo preguntando: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor. Pero ahora pedimos que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor, que estamos en este lugar. Seas tú ayudándonos, Señor, a entender esta palabra que trae un mensaje, Señor, de salvación, Señor, de guianza, de enseñanza para cada uno de nosotros en este día, Señor. Reconocemos, Señor, por tu misma palabra, que la palabra no regresa atrás vacía, sino que hace el trabajo para la cual tú ya decidiste hacer en cada uno de nosotros. Y yo te pido también de cada uno de aquellos que nos puedan ver a través de las redes sociales, sea ahora mismo cuando se está pasando este mensaje o sea después, que seas tú obrando, Señor. Como siempre te pido, Dios, no permitas que ninguno de los que está en este lugar, ni el que pueda ver esto a través de las redes sociales después, Señor, que siga de la misma manera como estaba, Señor. Que seas tú obrando, que seas tú cambiando, Señor. Que seas tú poniendo en el corazón del hombre, como dice tu palabra, el querer como el hacer. El que nosotros querramos, Señor, acercarnos más a ti, conocernos, Señor, y tener una relación más íntima, Señor, contigo, para poder seguir adelante en la dura batalla, Señor. Ayúdanos a mantenernos fiel, no queremos volver atrás, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. La iglesia dice amén, amén, amén. Le dije como el título del mensaje: creer en la palabra de Dios. Es importante que nosotros creamos que esta palabra es la palabra de Dios. Es la única verdad que tenemos, ¿verdad?, para nosotros refugiarnos y guiar nuestra vida. Como introducción, oiga esto que le voy a decir, porque esto es muy importante. No hay muchas formas de buscar y adorar a Dios. La palabra da una sola forma. Nosotros los hombres es lo que vamos añadiendo cosas que a nosotros nos gustan, que muchas veces no están en la palabra. Entonces lo que está en la palabra que no nos gusta, lo obviamos. Por eso hay esa cantidad de instituciones religiosas, porque no son iglesias,
son instituciones religiosas que siguen poniendo cosas y adaptando la palabra. Por eso muchas de ellas usted va a ver que rápidamente le van a decir, no, porque si no es con nosotros, nunca vas a llegar. La palabra no dice eso. La forma segura de llegar es sometiéndonos y aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que partiendo de eso, toda religión falsa del mundo, bien sea una derivación herética del cristianismo, una religión pagana altamente desarrollada, o simplemente animismo, ¿verdad? Que el animismo es que las personas creen que todo lo que es de la naturaleza tiene un espíritu que le da vida, ¿verdad? Y entonces por eso era que los ancestros adoraban al dios sol, al dios luna, al dios mar, ¿verdad? A diferentes cosas en la naturaleza, porque ellos creían que tenía vida, ¿verdad? Pero la única vida verdadera está en Cristo. Amén. Amén. Entonces se enseña que por uno u otro medio el hombre puede hacerse justo. Mayormente estas iglesias o estas doctrinas que se han despegado de la palabra de Dios, de la Biblia, ellos van a hacerte ver a ti que por tus obras tú puedes llegar al cielo. Y no es así. Y entonces hoy vamos a ver cómo Pablo nos explica que ni el mismo Abraham fue por obra que fue justificado, sino que fue por obedecer y creerle a Dios, ¿verdad? A la palabra de Dios. Y esa es la enseñanza para nosotros hoy. Podemos suponer varias razones para que Pablo escogiera a Abraham como el ejemplo supremo de la salvación por fe. Una de ellas, Abraham vivió cerca de 2000 años antes de que Pablo escribiera esto. Esa es una parte de una de ellas. Antes de que Pablo escribiera esta carta a los romanos y les enseñara que la salvación es por fe y no por obra, ¿verdad? Como creía el judaísmo y como hoy en día creen muchas instituciones, ¿verdad? Que por eso es que usted lo ve, que ellos van haciendo cosas, porque ellos piensan que haciendo esas cosas van a ganar el favor de Dios. No, no es así. La única forma que nosotros tenemos justificación con Dios es cuando Dios nos ve a través del Hijo. Cuando el Hijo se interpone entre Dios y nosotros. ¿Ve? Entonces, cuando Dios mira para acá, no ve a Orlando, ve a Cristo. ¿Ve? Y así sucesivamente con cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que someternos al señorío de Cristo. Nosotros tenemos que aceptar el sacrificio que antes de la fundación del mundo ya Dios había planificado hacer para salvar a la raza humana. O sea que no es un plan B de Dios, porque sabía que Adán iba a pecar y eso lo iba a distanciar de él. No era un plan B. Antes de que Adán fuera a hacer eso, ya Dios tenía ese plan de salvación para nosotros a través del Hijo. Eso es un verdadero amor. Desprenderse para llamar a otros, para darle a otros. Esa es la enseñanza para nosotros también, de que a veces nosotros no tenemos, pero hay quien tiene menos, y de lo que nosotros tenemos no damos. Hay que aprender a ayudar y a dar, porque así es que continúa la bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene y da, usted está confiando que Dios va a suplir. Pero cuando usted retiene lo poquito que tiene y no lo comparte, usted no está confiando en Dios. Cuando Jesucristo estaba frente al arca, dijo, oiga, ustedes vieron que hay gente que dieron millones y dinero y sonaba esa arca, pero la más que dio fue aquella viuda que dio lo único que tenía para su sustento, lo tiró allí en el arca. 2 blancas, no tenía ningún valor, pero era lo único que ella tenía. Ahora tenía algo más, tenía una fe inmensa en que su Señor iba a suplir. ¿Cómo? No lo sabía, pero sí
tenía su fe puesta en que el Dios verdadero suple y no la iba a dejar a la deriva. Amén. Entonces, y no por obra, no era algo nuevo en el judaísmo. Abraham vivió más de 600 años antes de que Moisés recibiera la ley. Abraham fue de la tierra de Ur, una tierra idólatra, pagana. Ahí es que Dios va y lo saca. Ahí es que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Ahí fue que él creyó. Ahí fue que la fe lo justificó. Abraham le creyó a Dios. Hoy en día nosotros tenemos toda la Biblia completa y no creemos. No creemos. Porque no, por lo menos no es dulce esta palabra para nosotros. No es dulce. No es dulce porque no caminamos como ella nos pide. Pues no es dulce, porque es amarga. Cuando tú no puedes hacer lo que la palabra pide es porque la palabra te es amarga. Porque hay un refrán que dice, ¿a quién le amarga un dulce? El dulce no amarga. Y si la palabra es dulce para ti, no importa lo que la palabra te pida, para ti va a ser un placer hacerlo y vivir por esa palabra. Pero algo amargo, a regañadientes lo tragamos. Y si así nos obligan, aún estando enfermo. Porque yo me recuerdo cuando mi mamá le daba de eso de bacalao, de 7 bacalaos líquidos, que aquello era para el bien de uno. Ay, tenían que correr por toda la casa y pillarme, para taparme la nariz, para abrirme la boca, para entonces darme la cucharada de eso, porque si no, no había que me la bebiera. No. Pero así mismo es la palabra. Así mismo soy con la palabra muchas veces, porque conociendo la palabra camino por otro lado. ¿Por qué? Porque pienso que por mis obras Dios le voy a agradar a Dios. Pero no es por mis obras, es por mi fe, es por mi obediencia, es por mi sometimiento, es por aceptar a Jesucristo como Señor. Ahí sí Dios va a hacer la obra, pero mientras tanto no. Pablo utilizó a Abraham como un ejemplo de salvación por fe, por el simple hecho de que él era un ser humano. Porque cuando nosotros venimos leyendo la carta de Romanos y Pablo está hablando de la fe, está hablando de una fe abstracta, porque es algo que no se ve, pero para que Pablo pudiera hacer ver lo que él le estaba hablando, que no se veía, que verdad que la fe es el principio, verdad, como dice, la describen en hebreo, verdad. Entonces Pablo tiene que traer a personificar la fe. ¿Ustedes quieren conocer la fe? Miren a Abraham. Miren a Abraham. Esto es la fe. Como Dios lo llamó, le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Y él abandonó todo lo que tenía, confiando sin saber a dónde iba. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él sabía que Dios le había ofrecido una tierra, nunca la había visto, no sabía dónde quedaba. Eso es como cuando te ponen un pañuelito y vente que te tengo una sorpresa. ¿Cómo usted va? ¿Confiando en el que lo está llevando? Usted está poniendo su fe en el que lo está llevando, que no lo está llevando para tirarlo por un barranco, no, lo está llevando para una sorpresa. Así mismo iba Abraham. Él no sabía para dónde iba, pero confiaba que el que le había hablado era el Señor de señores, era Dios mismo. Entonces, sin duda, la más importante razón para que Pablo usara a Abraham como el ejemplo de la justificación por fe era que Abraham era el ejemplo supremo de un hombre piadoso y recto en el Antiguo Testamento. Entonces,
la rectitud en el creyente es importante. Es importante que usted sea recto. Usted no puede decir una cosa y hacer otra, porque entonces eso es engañar. Eso es ser deshonesto. No. Yo digo que soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Me cueste lo que me cueste. Me cueste lo que me cueste. ¿Por qué? Porque mi importante es mi fe. Y mi mirada, ¿dónde está puesta? En la eternidad. Como Dios le dijo a Abraham, vente, sal de tu casa y de tus parantelas, que te voy a llevar a la tierra de Canaán. Pues entonces, así te dice a ti, así me dice a mí. Pon tu fe en mí, hay una vida eterna esperando por ti. Y lo preparó todo. No te dejó a la deriva. Tú no tienes que hacer nada. Todo lo hizo Él. Pagó mi pecado. Llevó el Hijo a la cruz. Lo puso de ejemplo. Como yo he dicho otras veces, uno de los nombres que usaba Jesucristo era el Hijo del Hombre. Usted es hijo de hombre, usted es hijo de hombre. Pero la idea de él llamarse hijo de hombre es para que usted pueda tener la oportunidad de llamarse hijo de Dios. Porque él toma el lugar como hijo de los hombres, toma tu lugar y entonces te da la oportunidad a ti de tener el lugar de él como hijo de Dios. Pero todo es a través de Cristo. Nada es a través de algo que yo pueda hacer. Nada es algo que se inventaron los hombres. No. Todo lo dejó Cristo. Todo lo dejó Dios. Expuesto en su palabra. Entonces, si nosotros no podemos, como dice el título del mensaje, creer en la palabra, nuestra fe nunca va a crecer. Porque ¿cómo llega la fe? Por el oír la palabra de Dios. Si usted vive su vida apartado de la palabra de Dios, solamente diciendo que eres cristiano, pero sin buscar cómo debe ser la vida de un cristiano, entonces nunca va a poder llegar a la meta. A la meta. ¿Por qué? Porque usted no conoce a Dios. Entonces, ¿cómo va a adorar algo que no conoce? Eso era lo que hacían nuestros antepasados. Adoraban al sol, adoraban a la luna. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Entonces, si Abraham no fue y no pudo haber sido justificado por guardar la ley, usted tampoco, yo tampoco. Si Abraham no fue justificado por guardar la ley, por hacer obras, yo tampoco voy a poder ser justificado. Mire, cuando Dios llama a Abraham, Abraham no conoce nada de Dios. En cambio, cuando llama a Pablo, Pablo conocía mucho de Dios. Lo que no tenía era una buena relación con Dios. Pero él conocía mucho de Dios. Había sido criado, levantado, ¿verdad?, a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de aquellos tiempos. Ese era Pablo. Pero Abraham no. Abraham fue sacado de la tierra de Ur. Una tierra idólatra que tenía muchos dioses, una tierra pagana. Esa era la religión de Abraham. Y nosotros vamos a ver que la fe de Abraham, aun cuando él es el padre de la fe, fue una fe, no fue perfecta, ¿sabe? No fue una fe perfecta, porque tampoco su obediencia fue perfecta. Su obediencia tampoco fue perfecta cuando Dios lo llamó. Vamos a empezar a leer. Vamos a leer los primeros dos versículos. ¿Qué pues diremos? Oiga la pregunta. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, mire aquí que
según la carne y las obras tienen algo que ver. Es más o menos, ¿verdad? Es relacionarlo, ¿verdad? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No te puede, Abraham no se puede gloriar con Dios, porque no fue Abraham que buscó a Dios. Dios buscó a Abraham. Cuando Dios lo llamó, Abraham no pensaba ni en Dios, porque Abraham no sabía en qué Dios escoger, porque tenían muchos dioses, porque era una cultura pagana. Y en medio de eso era que él vivía. En medio de eso era que se mantenía. Entonces, en efecto, él estaba preguntando, puesto que estamos de acuerdo en que Abraham es el ejemplo como ninguno de un hombre justificado ante los ojos de Dios. Pablo le dice, vamos a detenernos, vamos a ver esto bien, vamos a detenernos y vamos a ver si es verdad que Abraham fue justificado por sus obras. ¿O cómo fue justificado? ¿O fue por voluntad de Dios? ¿O fue que a Dios le plació? ¿Fue Abraham a buscar a Dios? ¿O fue Dios a buscar a Abraham? Entonces, si usted se mira un par de versículos adelante, en Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pablo le está diciendo, oiga, no es solamente para ustedes los judíos, para los gentiles también. Ah, ¿que cómo para los gentiles? Bueno, para los gentiles también, porque Dios es uno. No hay dos dioses, no hay un Dios para los gentiles y un Dios para los judíos. ¿Ah? No, el que justifica es el mismo Dios. Y es por la fe, no es por las obras. Así que vamos a dejar de estar diciéndole a la gente, te tienes que circuncidar. Vamos a crecer en fe. Vamos a conocer al Dios de la Biblia para saber a quién vamos a adorar y cómo lo vamos a adorar. Hay una sola forma de adorar a Dios y es la que está escrita. Hay una forma de adquirir fe y es la palabra de Dios. Usted no va a adquirir fe leyendo revistitas ni viendo novelas, Nacarile del Oriente, ni oyendo muchas alabanzas. Nacarile del Oriente. Así usted no va a adquirir fe. Usted va a adquirir fe creyéndole a la palabra de Dios. Cuando usted escudriña la palabra de Dios y esa palabra cala en su corazón, empieza a cambiarlo y entonces cambia su mente. Si no, no va a cambiar. Se va a quedar en el mismo. Va a estar como cuando nos trepamos en una trotadora, ¿verdad? Que usted da 1000 pasos, pero sigue encima de la trotadora, en el mismo sitio. No es lo mismo cuando usted abre la puerta y llega 2 cuadras más abajo. Y entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar, porque llevamos mucho tiempo en el mismo sitio. Entonces, ¿cómo yo voy a cambiar? ¿Cómo voy a conocer más a Dios? Abriendo las escrituras, hermano. Abriendo las escrituras. Y confiando que es la verdad de Dios. Sin dudar. Porque el que duda, dice Santiago, como las olas del mar. Para allá y para acá, para donde el viento va. Hoy va para el norte el viento, para el norte va. Mañana va para el sur va. Pero no. Es hora de coger la brújula que nosotros tenemos. Es la Biblia. Entonces, Pablo afirma que tanto gentiles como judíos son justificados por fe. Pablo sabía que los rabinos habían utilizado a Abraham para enseñar como el ejemplo de salvación por obra. Pero Pablo demostrará que por el contrario las escrituras enseñan
claramente que Abraham fue salvado por su fe solamente. Por tanto, según la carne, podría hacer referencia a la seguridad que usted y yo podemos tener depositada en las cosas que hacemos, pensando que hacemos buenas obras. Y yo le he dicho otras veces, las buenas obras no es que yo venga y baje el cristal en el semáforo y le dé $5 al que está pidiendo. Eso no es una buena obra. O a veces lo hago para que el de atrás a ver si también lo hace y le da. No, eso no es una buena obra. ¿Usted sabe cuándo es una buena obra? Cuando usted hace algo que la persona que la recibe mira a Dios. Mira a Dios. Porque esa persona reconoce que lo que usted está haciendo no lo hizo usted. Es porque Dios ha cambiado su corazón. Entonces, una buena obra es compartir la palabra de Dios. Eso es una buena obra. El usted ir y compartir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Pero la verdadera, no ir por ahí enseñando que Cristo no es Dios. No, es enseñando lo que la verdadera verdad que le dice la palabra de Dios. Enseñando, no enseñando lo que me han adoctrinado, no, enseñando la teología que encontramos en la Biblia, encontrando, ¿verdad?, la justificación, que nuestra salvación es por la fe, es por el señorío de Cristo, es por el sacrificio de la cruz, Dios encarnado como el Hijo. Entonces, eso es una buena obra. La premisa mayor es verdadera. Si un hombre pudiera ser justificado por las obras, sin duda tendría algo de qué gloriarse. ¿Usted ve? Dios me adoptó porque yo tenía un estilo de vida muy bueno. Porque yo no soy como ese pecador. Yo no soy como ese samaritano, pero fue el que se paró a dar ayuda. El samaritano, el sacerdote y los otros, y los judíos, aquellos que deberían haber dado el ejemplo, ni para allá miraron. Ni para allá miraron. Entonces esto no es por obra. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué nosotros? Pues no somos perfectos. Usted va a ver, Abraham no fue perfecto. Abraham no fue perfecto ni en su fe. Y hasta en las cosas en las que Abraham se equivocó, hasta hoy todavía duran. Usted lo va a ver. Hasta hoy, las equivocaciones de Abraham duran hasta hoy. Todavía hoy esas equivocaciones están vivas. Pero como Pablo prosigue a demostrar, la conclusión no es verdadera. Abraham no tiene en él mismo algo de qué gloriarse para con Dios. Mira cómo dice los versículos del 3 al 5. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Dios mismo. Dios mismo es el que justifica al impío. ¿Cómo te justifica? Mire, ¿cómo un Dios santo puede llamar a uno y a otros no? ¿Es injusto Dios? ¿Es injusto Dios cuando llama a uno y a otro no? No. ¿Deja de ser justo? No. Sigue siendo justo. Sigue siendo justo. El que Dios tenga misericordia con uno y con otro no, el que Dios tenga misericordia con mi vecino y a mí me haga justicia, no es injusto. Porque yo y mi vecino merecemos lo mismo. Pero la misericordia de Dios, Él se la brinda a quien Él quiera.
y mayormente se la brinda al que viene a los pies de Cristo. A ese es quien Dios le brinda misericordia. A los demás le hace justicia. Y como la paga del pecado es muerte, pues los demás no verán vida eterna, sino verán condenación. Esa es la verdad. Esa es la verdad y nadie puede refutarla. Nadie puede decir que Dios es deshonesto. Nadie puede decir que Dios es injusto, porque el evangelio se predica para todo el mundo. Si tú cierras tus oídos al evangelio y no vienes a los pies de Cristo, pues tú le estás diciendo a Dios: no me interesa tu propuesta. Tu propuesta para mí no me sirve. Yo voy a seguir viviendo a mi vida. Yo voy a ser mi propio Dios. Y Dios te va a contestar al final del día. Tú vas a ver tu paga. Al final del día tú vas a ver tu paga. Lo que te ganaste te voy a dar, porque yo soy un Dios justo. Aquellos trabajadores que salió aquel señor de la hacienda y a las 6 de la mañana le dijo: ¿quieres ir a trabajar a la hacienda? Sí, ok, te voy a dar un denario por el día. Ah, perfecto. A las 2 horas volvió: ¿quieres ir a trabajar a mi hacienda? Sí, un denario te voy a dar. ¿Así? Y cuando fue que faltaba 1 hora, encontró a uno y los envió también. Cuando llegó el momento de la paga, llama primero al último que llegó. Le dieron un denario. Como nosotros somos egoístas, no nos alegramos que le dio un denario. Empezamos a maquinar en nuestro cerebro. Uy, yo que estuve todo el día, posiblemente me den 3. A mí me van a dar 3 denarios, mi hermano, porque yo estuve todo el día bajo el sol. Cuando vino la persona, ¿qué le hizo? El siervo fue y le pagó un denario. Pero eso mismo no le diste a aquel. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál fue el trato tuyo conmigo? ¿No fue un denario por el día? ¿Yo soy injusto ahora? ¿O que tú quieres controlar mi dinero? ¿O es que tú me vas a controlar a mí? Yo le pago lo que quiera. El dinero es mío. ¿Qué nos enseña eso? Acordar, a tener palabra. Nosotros como cristianos tenemos que tener palabra. Llegamos a un acuerdo, ese acuerdo es. Si salí mal, si salí apropiado, tuviste oportunidad de decir que no. Pero el problema es que a todo lo que le decimos que sí y después queremos cambiar. Esa no es la vida del cristiano. El cristiano es todo el sí en amén. Lo que es no. No te puedo ayudar, no te puedo ayudar. Pero no empiezo a darte falsas esperanzas. No, porque mira, deja ver si mañana. No, mañana no, pero ¿qué pasado? Si tú sabías que no lo ibas a hacer de primera intención, dígale que no. Ya. A él no le gusta. No le gustó. Pero usted fue sincero. Usted fue con la verdad. Le dijo: no, te puedo ayudar. Pero no empiece a decir que sí que te voy a ayudar, que si mañana, que si pasado. Porque eso enoja a los demás y deja mucho que decir de usted también. Entonces, como usted dice que es cristiano, deja mucho que decir de Dios. Por eso es que mucha gente que está afuera dice: ay, son un montón de hipócritas. Claro, porque yo vengo aquí y me comporto de una forma, pero cuando voy allá me comporto de otra. ¿Por qué? Porque no tengo testimonio. ¿Y usted sabe por qué no tenemos testimonio? Porque no conocemos al Dios de la Biblia. Entonces creemos que el Dios de la Biblia es como nosotros, que todo lo perdona. Sí, Él todo lo perdona. Él todo lo perdona. No hay un pecado que sea tan grande que Dios no pueda perdonar. Pero usted tiene que someterse al señorío de Cristo. Porque aceptar, como se lo he dicho otras veces, aceptar a Dios como Salvador es fácil. Ahora, aceptarlo como Señor, que conlleva que esta palabra sea quien dirija mi vida y que me guíe. Entonces te va a guiar por el camino estrecho. No te va a guiar por el camino amplio, que tú puedas hacer todo lo que tú quieras a tu gusto. No, es por el camino estrecho, donde tú no puedes hacer mucho sino ser guiado. Ser guiado. Porque Dios te compró, y a precio de sangre, el precio más caro, quitándole la vida al Hijo para darte vida a ti. Entonces venimos a los caminos del Señor y queremos vivir como vivíamos en el mundo.
o parecido. A lo mejor ahora nos vestimos un poquito mejor, pero seguimos siendo lo mismo. Entonces así no puede ser. Entonces, al igual que Pablo, quien escribió esta carta, Abraham fue escogido directo y soberanamente por Dios. Ni Abraham ni Pablo estaban buscando a Dios cuando recibieron su llamado. Es posible que Abraham nunca hubiera escuchado acerca del Dios verdadero, en tanto que Pablo sabía muchas cosas acerca de él. Abraham parecía vivir en comodidad con su estilo de vida en el paganismo idólatra, y Pablo estaba contento con su judaísmo tradicional pero falso. Pablo estaba muy contento con su judaísmo en su religión, pero una religión falsa. Persiguiendo. Abraham fue llamado por Dios la primera vez, estaba en Ur de los Caldeos, una ciudad completamente pagana e idólatra, dice la Biblia. Cuando usted va a Génesis 11:31 y al capítulo 15, versículo 7 de Génesis, que habla de la historia de Abraham, usted va a ver eso. Abraham no estaba en una comunidad cristiana, no, estaba en una comunidad pagana. Dios los escogió y no dio alguna razón especial para escogerlos. Fue una decisión pura de Dios, como lo hizo conmigo y como lo hizo con ustedes. Dios nos escoge a nosotros, nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, una oportunidad que es grandiosa, una oportunidad que es única. Entonces tenemos que empezar a vivir como tal. No podemos seguir viviendo como si no lo fuéramos. Tenemos que vivir como tal, con la única garantía de la palabra de Dios. Abraham dejó sus ocupaciones, su patria, sus amigos. Fíjense que su patria, como nosotros nos hemos también dejado nuestro pueblo, ¿verdad? Para venirnos acá, para tener una mejor vida. Otros, pues Dios nos ha traído para seguir ayudándonos a crecer en los caminos del Señor y poder utilizarnos, ¿verdad? Nos saca de la comodidad, pero a nosotros nos gusta la comodidad. A nosotros nos gusta la comodidad, porque yo no puedo ser mentiroso delante de ustedes y no decir que yo quisiera estar cómodo, que yo quisiera estar haciendo esto allá en mi patria, con mi familia. No, pues aquí que Dios le plació, pues aquí que me tengo que quedar, es aquí que tengo que ser fiel a Dios, aun cuando no tenga las comodidades que muchas veces la gente piensa que aquí uno tiene. La gente de nuestros pueblos, nuestras familias, nuestras amistades piensan que porque nosotros estamos aquí, estamos de fiesta todo el tiempo. Aquí no hay deuda, aquí usted no paga casa, aquí usted no paga luz, aquí usted no paga agua, aquí usted no tiene que trabajar, porque eso de allá para acá es más que manda, más que manda, más que manda. Pero si tú estás en los Estados Unidos, ay, mijito, si tú supieras que lo que se pasa acá no es nada diferente. No es tal como tal el sueño americano ese, de que todo sale y tú sales y arranqué una hojita, ay, mira, un billete de 100. Ay, qué bueno. Qué bueno que tú puedes creer eso. O no sabes lo que se pasa para poder llegar. Todo lo que se arriesgan. Porque ahí no ven las noticias cuando la gente muere en el desierto. Como la última noticia de la guagua esa que iba en tren en una van, salvaron como 3 o 4, iban 30 en una camioneta. ¿Ah? Y cuando uno ve el testimonio de otro, ay, fui a tratar de ayudarlo, pero mira, estaba espescuezado. ¿Ah? Eso es parte de aquellos que no nos ven, que no nos ayudan. ¿Ah? Te fuiste para allá. Se pasa cualquier cosa. No, el que está en Estados Unidos que pague. O sea, ¿por qué? Porque están alejados de Dios. Porque no tienen a Dios en el corazón. Entonces tenemos que buscar eso. Con la única garantía de la palabra de Dios, Abraham dejó sus ocupaciones, sus patrias, sus amigos, la mayoría de sus parientes y probablemente muchas de sus posesiones. Dios lo llamó para ir allá. Abraham obedeció y empezó la larga travesía. Larga travesía, ¿eh? Así es los caminos del Señor.
Usted no llega aquí a los Señor y llegó al cielo. No, ahora usted empieza el proceso. Porque usted no va a ir al cielo con todas las malas costumbres que trae del mundo, hermano. Todas las malas costumbres y todas las cosas que usted tiene del mundo, Dios las tiene que perfeccionar. ¿Dónde usa Dios para perfeccionar eso? En la iglesia, en la congregación. Por eso es que a veces nosotros tenemos vicisitudes entre los mismos hermanos, porque tenemos caracteres diferentes, no pensamos igual, y Dios aquí es que nos transforma. Dios aquí es que nos da la paciencia, porque hay cosas que hacen los hermanos que uno se rasca la cabeza y se piensa y se va para la casa, pero ¿y por qué habrás hecho eso? Pero Dios te manda a abrazarlo, amarlo, a ayudarlo, y los deseos que uno tiene que darle un cocotazo. Pero no, Dios te dice, no, tienes que amarlo, abrázalo, es que le falta crecimiento. Tú has pasado ya y estás un poquito más adelantado, vuelve atrás, ayúdalo, mira a ver qué necesita para poder llevarlo a tu altura. Porque yo estoy bien lejos de llegar a la altura del varón perfecto. Yo estoy en el mismo camino. Entonces, ¿dónde es que Dios me va a preparar? ¿Con quién Dios me va a preparar? Con ustedes, hermano. Dios me prepara con ustedes y ustedes son preparados por mí y nos preparamos los unos con los otros. Por eso es que hay que congregarnos. Por eso es que no hay cristianos solitarios. Hay quienes están confundidos y piensan, ay, yo soy cristiano, ay, como quiera voy para el cielo. No te congregas. Vives tu vida a tu manera. Entonces, ¿qué clase de cristiano es ese? Ese yo no lo consigo en la Biblia. Igual que el cristiano carnal tampoco lo consigo en la Biblia. O usted es cristiano o no lo es. Bienvenido Espíritu Santo. O usted es cristiano o no lo es. O usted es cristiano o no lo es. Pero eso de que usted está en la iglesia, yo soy cristiano, lo que pasa es que soy cristiano carnal, pastor. Porque la carne me llama mucho. Usted no es ningún cristiano. Usted a lo mejor lo mojaron, lo bañaron en las aguas, pero usted no recibió. ¿Por qué? Porque su amor, usted no ha podido divorciarse del mundo porque usted no conoce la palabra de Dios. Porque usted está pensando que usted puede hacer los cambios por su propia fuerza. Pero los cambios no lo hace usted por su propia fuerza. Los cambios lo hace la palabra de Dios obrando en el corazón y en su mente. Pastor, en Nigeria las autoridades allá están siguiendo todas las religiones, todas las Eso es así, es que eso es así. Cuando nos vamos para esos países, para Asia, África, allá el cristiano sufre de verdad. Allá es perseguido. Allá o lo niegas o te matamos. Estamos como en el tiempo de los puritanos. Entonces, como yo le digo, hermano, ¿cómo es posible que alguien esté en una hoguera y esté cantando un salmo? ¿Usted sabe cómo eso es posible? Porque el Espíritu Santo ha cambiado ese corazón y Él sabe que ese poquito sufrimiento que está sufriendo en ese momento, sea el tiempo que dure, no es comparado nunca con la eternidad que va a tener al lado de Dios en el cielo. Porque para muchos esto es una falacia. Porque ahora vamos a la universidad y empezamos a oír a ese montón de ateos que nos enseñan cosas y cosas y cosas que todavía llevan años y años y años tratando de desacreditar la Biblia y hay un eslabón perdido y nunca lo logran conseguir. Y cada vez que consiguen algo, confirman algo que dice la Biblia. Hacen cada día la Biblia más perfecta y más verídica. Pero no se quieren someter al señorío de Cristo, porque el hombre quiere ser su propio Dios. Eso no fue lo que usó el enemigo con Eva. ¿Por qué? Porque la guerra entre Satanás y Dios no es por poder, hermano. No es por poder, porque Satanás sabe que no tiene ningún poder delante de Dios. Lo que pasa es que Satanás quiere desviarlo a usted de la verdad. La guerra entre Satanás y Dios es por la verdad.
Porque Satanás quiere hacer ver que lo que Dios dice no es verdad. Pero la palabra es verdad. Y nosotros la vemos en nuestras vidas y vemos la transformación que hace en los demás. Es la palabra, no es el hombre, no es la ciencia. La palabra dice que la ciencia en los últimos días se iba a adelantar, iba a aumentar. ¿Es cierto? Ahora los besos, los millonarios no van a la luna también, no van a hacer viajes espaciales. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos piensan que cuando esto se destruya, ellos van a tener un espacio allá. Negativo. Negativo. Y hay quien compró Se tarda. Se tarda. La venida se tarda, pero es cierta. Pensamos que se ha retrasado. No, todo es en el tiempo de Dios. Es el tiempo perfecto. Y cuando Dios venga, allá aquellos que no hayan querido. Sin embargo, la fe de Abraham no era perfecta, como la fe de ningún creyente es perfecta. La primera prueba que tuvo que enfrentar, la del hambre en la tierra de Canaán. ¿Y Abraham qué hizo? Bajó para Egipto. ¿Verdad? Sara era una mujer hermosa. ¿Ah? Y antes de entrar, le dijo a Sara: no digas que eres mi esposa, vamos a decir que eres mi hermana, porque diciendo que tú eres mi hermana, a lo mejor se enamoran de ti y yo paso a ser el cuñado y tengo fruto. ¿Ah? Y tengo fruto. Allá fueron los súbditos a hablarle a Faraón de Sara. Uy, allá ha entrado un hombre ahí con una clase de mujer. ¿Ah? Faraón la miró: oh, tráela para acá. ¿Ah? Y empezaron a pasarle cosas al Faraón. Dios mismo devuelve la esposa a ese extranjero, ¿sabes? ¿Ah? No es perfecta la... ¿Ah? No era perfecta. Es que no era perfecto Abraham. Porque Abraham no era perfecto, porque todo lo que había logrado ante los ojos de Dios no era por obra de él, era por misericordia de Dios. Era la misericordia de Dios, el que lo había llamado, el que lo había buscado, el que lo había sacado. ¿Eh? Si él no era tan perfecto, ¿usted sabe por qué? Sal de tu patria y de tu parentela. Y él siguió con su papá. Él arrastró con Aré y él arrastró con el sobrino. Eso no era la orden. Para que usted vea que es la misericordia de Dios la que nos mantiene, aun cuando nosotros somos desobedientes. Porque Dios no nos pide una fe perfecta, porque Él sabe que mientras estemos aquí tenemos debilidades. Pero usted puede tener debilidades, pero también tiene que aprender a confesarse ante Dios y ante los hombres. Cuando usted se equivoca, pida perdón. Pida perdón. Que hay gente que no han vuelto aquí por no pedir perdón, por no disculparse. Por no disculparse nada más. Porque somos orgullosos. Somos orgullosos. Y esa es la verdad. Entonces cuando tú los confrontas con la verdad en privado, es en público que tienes que hacerlo. A mí no me pidas perdón en privado, pídele perdón a la iglesia. Ay, es que está difícil, pastor. Los demás se enteren. Tú no quieres perdón. ¿Qué le dijo Dios a David? Lo que tú hiciste en privado, yo te lo voy a hacer en público. Lo que tú hiciste en privado con la mujer de Urías, yo voy a permitir que tus hijos lo hagan con tus esposas. Dios no se queda. Usted no pasa desapercibido cuando usted peca. Usted pasa desapercibido conmigo porque yo no soy omnisciente.
Yo no estoy con usted las 24 horas y usted peca y conmigo pasa con ficha. Bueno, yo el domingo que viene lo voy a tratar igual. Después de haber pecado ahorita. O hace un ratito y yo, ¿qué sé yo de eso? Yo no sé, pero Dios sabe. No se crea que usted pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Dios es omnisciente, es omnipotente. Donde quiera que usted está, Él está. Y Él lo ve. Así que eso es culpa suya, si usted quiere o no quiere cambiar. El Señor dio confirmaciones a Abraham y Abraham respondió por fe, lo cual le fue contado por justicia. Pero cuando venían las pruebas, confiaba en su propio juicio. Abraham confiaba en su propio juicio. Mira Génesis 15:6. Mira Génesis 15:6. Voy a poner esto aquí para que no se me pase. Génesis 15:6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo en el 7, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Jehová, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Con gran riqueza. La riqueza vino antes del sufrimiento. ¿Ah? La riqueza vino antes del sufrimiento, o tuvieron que ser sometidos. Así mismo es el cristiano. Es sometido aquí y tendremos grandes riquezas en los cielos, no en la tierra. Porque a ellos le ofrecieron Canaán, a nosotros vida eterna. La vida eterna es en el cielo, es como una tierra nueva, unos cielos nuevos. No es aquí. Hoy en día el cristiano quiere vivir aquí como si fuera rico. Aquí el cristiano no quiere pasar enfermedad, no quiere pasar nada. ¿Por qué? Porque de los púlpitos también te dicen eso. Ay, si tú te enfermas, tú no eres hijo de Dios. Pablo vivió toda la vida con una enfermedad. Y no tan solo vivió toda la vida con una enfermedad, que la palabra de Dios dice que oró a Dios y Dios le dijo, bástate con mi gracia. Bástate con lo que voy a hacer después contigo. Te quito la enfermedad y entonces vas a creer que tú eres un Dios. No. Bástate para que me sirvas de acuerdo a como tienes que ser. Entonces, no obstante, debido a que obedeció a Dios, solo en parte, ya que había traído consigo a su padre y a su sobrino Lot, Abraham desperdició 15 años en Harán, donde el grupo vivió hasta que murió el padre. Y al continuar el viaje hacia Canaán, también continuó en su desobediencia parcial a Dios, por cuanto llevó consigo a Lot. Ve que ni Abraham tenía una fe perfecta, pero le fue contado la fe imperfecta que tenía, le fue contado como justicia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no mira a Abraham, Dios no mira al hombre, Dios mira a través de Cristo. Dios ve la perfección de Cristo, y esa perfección de Cristo te la pasa a ti. ¿Por qué? Porque Cristo tomó tu lugar en la cruz. Soy yo el que debió haber estado ahí. Soy yo el que debió haber recibido los latigazos. Soy yo el que debió haber recibido el vituperio, los bofetones que le dieron, los escupitazos. No, pero fue Él, que era santo, que cuando los hombres lo fueron a juzgar varias veces, vemos a Pilato y ahora dije que no, yo no encuentro a Cortés, que lo voy a juzgar si no tiene falla. Este hombre es perfecto.
Este hombre lo que les ha dado es amor. Este hombre lo que ha hecho es sanar el pueblo. Este hombre lo que ha dado alimento al hambriento. Pero fuimos nosotros los que gritamos: crucifícale, crucifícale. Porque cada vez que usted lleva una vida que no es de acuerdo a la palabra, usted está diciéndole a Pilato y a Herodes: crucifícale, crucifícale. No te creas que ustedes son muy diferentes o que yo soy diferente a aquellos que estaban allí gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Ah? Los discípulos que tuvieron la mejor parte con Dios, que durmieron con Él, con Cristo, que andaron con Él, que vieron sus milagros, que vio cuando mandó a callar el mar, cuando en los momentos de su debilidad, de sus miedos, Jesucristo le decía: estoy aquí, ¿sabes? Acuérdate que estoy aquí, mírame, ¿ah? Mírame, para que salgas de esos temores. Y así mismo somos nosotros. En el momento de la prueba nos descuidamos, cerramos la Biblia y no la leemos. Nos olvidamos de que Dios existe. Dejamos de ir a la iglesia. Y Dios siempre ahí llamándote: mírame, háblame, te quiero hablar. Abre la Biblia, que te quiero hablar. Abre la Biblia. Abre la Biblia consensudamente. Esto es un solo libro. Te voy a hablar. Abre la Biblia. ¿Ah? Y lee, pero lee adelante y después, porque puede ser que abras la Biblia y diga: mira, se ahorcó Judas, y vayas tú a ahorcarte también, porque somos así ignorantes. Entonces, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. El Señor dio confirmación a Abraham y Abraham respondió por fe, lo cual le fue contado por justicia, ¿verdad? Pero cuando venían las pruebas, confiaba en su propio juicio y no confiaba del todo en Jehová. Y eso nos pasa mucho de nosotros. Confiamos a medio y estamos bien cristianos y bien espirituales cuando las cosas van bien. Cuando hay situaciones, cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, ahí las rodillas nos tiemblan y ni tan siquiera caemos de rodillas a orar a Dios. Seguimos por ahí, temblando, por ahí para allá, por ahí para acá, pero no caemos de rodillas a decirle a Dios: aquí estoy, aquí estoy. He sido malo, he sido imperfecto, he pecado, y si estoy en este problema a lo mejor me lo busqué, Señor. Perdóname, ten misericordia. Eso es lo que hacía David. Eso es lo que hizo David. ¿Ah? Eso es lo que hizo David. Cuando Betsabé nació el niño enfermo, se tiró en silicio y ceniza y no comía, no hablaba, no decía nada. A ver si Dios tenía misericordia. No lo hacía para cambiar la decisión que Dios había tenido. A ver si Dios tenía misericordia con el niño, porque David sabía que el que había pecado era él. Por eso cuando él vio el cuchicheo, que vio, que se dio cuenta, el niño murió. Se levantó, se arregló: sírvame comida, y todo el mundo se quedó. Porque David tenía un corazón conforme a Dios. Él entendía que Dios es el de la última palabra. Él no estaba para pelear con Dios, él estaba para hacer la voluntad de Dios. Y le preguntó a los siervos: ¿qué pasó? ¿El niño murió? ¿Por qué no me lo quieren decir? Pues como te vimos así, pensamos que si te dijéramos que el niño había muerto, ahí mismo tú morías también. Es que yo soy un siervo de Dios. Yo creo en el Dios. Yo creo que Dios es un Dios soberano. Yo tengo que respetar la voluntad de Dios. Si se llevó el niño, Dios fue el que le dio la vida, Él es el que tiene derecho a quitársela. Pero ahora nosotros, cuando se nos muere un familiar que nosotros queremos mucho, pero a veces están sufriendo en una cama y no los queremos dejar ir, y Dios se lo lleva y se enojan con Dios. ¡Ay, no contestaste mi oración! ¡Ay, no contestaste! Dios no está para contestar tu oración. Dios está para que tú lo adores y le sirvas en todas las decisiones que Él toma. No es más que las que te convienen, es en todas las que Él toma.
Por eso es que están bien equivocados esa gente que decretan y dicen, no, que si tú lo piensas, que eso es, no, tú díselo a Dios, que Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a hacer. ¿Serás tú un Superman o algo así? Eso es en las películas. Eso es en las películas y en el cine. Que tú puedes ver a Superman. En el mundo real, en el mundo de la Biblia, Dios toma sus decisiones sin pedirle cuentas a nadie. Así que no se deje engañar con esos falsos profetas que a lo mejor han ido y le han vendido cosas y después usted nunca las ve, porque eso es otra de las cosas, nunca se ven. ¿Y sabe qué? Que cuando usted va y le reclama, usted sabe que le dice, ay, que tú no tienes fe, que tú no tienes fe, como si la fe se viera, como si yo hubiera aquí un marcador como el de la gasolina en el carro. Entonces yo tengo aquí un marcador, entonces el pastor, como él se acerca siempre así para los oídos a decir las cosas bajitas para que más nadie lo oiga, tú lo dices a ti, tú te quedas así, ay, qué verdad será, ay, que están los fríos en ti, ay, es Dios mismo. Y después cuando tú le vas a reclamar y le dices, oye, es que Dios no me ha sanado, ay, que tú no tienes fe, como si él viera, porque él te vio el marcador, él te vio el marcador y vio que tú no tienes fe. Sí, porque eso tú vas allí ahora como los carros eléctricos que aparecen en sitios, ¿verdad? Tú vas y lo enchuflas y ¡shup! Subió la energía otra vez. La fe no es así, hermano. Así no se trata esto. Así que, ¿cómo nosotros podemos saber y cómo podemos descubrir a esa gente que son falsas? Cuando conocemos la Biblia. Alejado de la Biblia usted no lo va a conocer. Usted va a ser engañado. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que me dicen, ya yo no voy a la iglesia, porque mira, yo fui a una iglesia por allá y aquel pastor hizo esto, y yo los miro así y le digo, el problema no era el pastor, el problema eres tú. Porque nunca estudiaste la Biblia y nunca hiciste como hicieron los de Berea. ¿O es que tú crees que la palabra ahí que dice que los de Berea escuchaban a Pablo y después iban y verificaban a ver si lo que Pablo había dicho estaba escrito y era verdad? Y que eso los hacía nobles. ¿Usted cree que eso está ahí por estar ahí? ¿Eso es una historia más? No, eso es una enseñanza para usted y para mí. Para que cuando nos paremos frente a alguien que habla de Dios y que dice que está hablando la palabra de Dios, porque lo más seguro vienen, pero no vienen de Dios. Entonces usted puede ir a su casa, usted se sienta en la comodidad de su hogar, usted escudriña la palabra, usted ora a Dios. Mire, el pastor dijo esto, pero yo aquí veo una diferencia. Y usted, bajo oración, estudio de la palabra, viene y se sienta con su pastor y habla con su pastor con mucha educación, ¿verdad? Mire, pastor, dice eso, pues. Y si usted tiene razón, porque en su Biblia usted me demuestra que tiene razón, usted puede estar seguro que yo le voy a decir, mira, pues perdóname por lo que te dije y gracias por sacarme del error. Tú has hecho lo que Dios quería, sacarme del error. Pero no puedo seguir por ahí, entonces escucho un error y sigo diciéndolo, porque somos como el papagayo. Seguimos por ir para abajo hablando mentiras, porque no lo buscamos en la Biblia, porque no nos tomamos el tiempo de conocer a Dios. Así como Abraham confió en la palabra de Dios en el sentido de que le daría una tierra que nunca había visto, él confió en el poder de Dios para levantar a Isaac. ¿Usted sabe qué? Hubieron las dos pruebas, ¿verdad? Cuando fue allá por el hambre, ¡fum!, se fue a Egipto. Y después, cuando Abraham veía que la promesa no se daba, ¿a quién escuchó? A Sara. Coge a Agar. Acuéstate con Agar. No importa que sea adulterio. Yo lo que quiero es un hijo. Oye, Sara, Dios nos prometió un hijo, me lo prometió de ti. Bueno, pues, parece que miró a Agar y dijo, voy para encima, Sara. Te voy a escuchar. Que tú eres mi ayuda idónea. Tú eres mi ayuda idónea, Sara. Dios te puso ahí para ayudarme. Se acostó con Agar. Pasó Ismael. Yo le dije, ese no es el hijo de la promesa, mijo. Ese no es el hijo de la promesa. Ese no es tu heredero. Y trajo complicaciones, porque entonces Agar miraba por encima del hombro a Sara.
Entonces, en vez de ser una bendición, fue una maldición para Sara. Entonces, Agar miraba así a Sara. Yo tengo hijos, yo le dijo al amo. Pero se le olvidó que ella era la esclava. Que ella estaba bajo el dominio de Sara. Ahí viene Sara y le dice, sácalo a los dos. Sácalo a los dos. Y después viene Dios y le dice a Agar, vete y sométete con la señora tuya. Ahí es que estás tú. Pues ¿sabe qué? Es de Ismael salen los árabes. Y desde allá para acá, la historia de los árabes es un conflicto interminable hasta el día de hoy con el pueblo de Israel. De allá, del hombre de fe, sale eso para que usted lo sepa. Así que no es tanto, así como Abraham confió en la palabra de Dios, pero ya habían visto 2 pruebas. Cuando vino la tercera prueba, entonces Abraham ejerció su fe. Ahí ya estaba preparado. Ahí cuando le dijo, oye, trae a Isaac, sacrifícalo. Ahí fue derechito. Ahí no hizo de eso. Isaac, prototipo de Cristo, salió del sacrificio vivo. Entonces Abraham le decía a Isaac, cuando a Isaac le preguntaba a un jovencito de 12 años, oiga padre, llevamos fuego, llevamos leña, porque ya él había visto a Abraham hacer sacrificio, llevamos fuego, llevamos leña, y el carnero, padre, ¿dónde está? Lo que vamos a sacrificar, ¿dónde está? No te preocupes, Isaac, Dios proveerá. Ahí aprendió él, Dios proveerá. Yo me imagino, yo me pongo en las camisas, en los zapatos de Isaac, un jovencito ya de 12, 13 años que ya había visto a su padre sacrificar animales, y verlo cuando, mire, él prepara todo, y el animal era él. Y el animal era él. Y él mirando a su padre, amarrando. Yo me imagino el padre con dolor y el hijo con dolor, en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Ahora cuando la madre es obediente, el hijo barre el piso con ella. Así es ahora. Cuando alguien en la familia es cristiano y defiende su fe, barren el piso con él. Hasta los botan. Hasta los botan de los sitios por defender la fe. Pero bien creyó Abraham, Dios proveerá. Cuando el ángel le llamó, que no lo dejó bajar el puñal, y miró así, estaba el ternero. Ay, Dios provee, hermano. Dios provee en medio de su necesidad. Dios va a proveer, pero usted tiene que creer. Usted tiene que creer, usted tiene que ser obediente. Usted no puede caminar como los demás y pensar que usted es más bonito que los demás, porque esto no es por obra. Esto no es por obra. Esto es por fe. Y usted tiene que poner en práctica su fe, como lo hizo Abraham. Fue en respuesta a la fe de Abraham en Dios que el hecho de haber creído le fue contado por justicia. La única cosa que Dios recibió de Abraham fue una fe imperfecta. Una fe imperfecta. ¿Usted lo vimos o no lo vimos? Una fe imperfecta. Cuando hubo hambre, se fue para Egipto. Allá, antes de entrar, le acomodó la mente a su mujer. Tú eres mi hermana, no digas que eres mi esposa porque me van a quitar la vida allá. Mira qué fe tiene. No, que me van a matar por ti. Usted va a decir que es mi hermana. Usted no va a buscar que me mate, usted va a buscar que yo tenga fruto. Ahora yo paso a ser el cuñado. Como si nosotros pudiéramos escondernos de Dios. Nosotros no podemos escondernos de Dios. Nosotros nos escondemos de los hombres unos a los otros. Después le pasó con lo de Ismael. No tenía fe perfecta, ni usted ni yo la vamos a tener, pero seguimos caminando en obediencia. Seguimos caminando en obediencia a Dios. Nos seguimos congregando, seguimos buscando de Dios. Los días de estudio veníamos y estudiamos. ¿Por qué? Porque es de la única forma que vamos a conocer el Dios de la Biblia. Usted, vuelvo y se lo repito, usted no va a conocer el Dios de la Biblia ni en las canciones, ni en las novelas. No, mira que las novelas turcas esas son bien bonitas y tienen unas historias bien tremendas. Bien tremendas. Pero no le va a enseñar nada bíblico, hermano.
Fue en respuesta a la fe de Abraham en Dios que el hecho de haber creído le fue contado por justicia. La única cosa que Dios recibió de Abraham fue su fe imperfecta. Pero por su gracia y misericordia divina, Dios acreditó la fe en la cuenta espiritual de Abraham como justicia. Dios nunca ha provisto algún otro medio de justicia aparte de la fe en Él, nunca. A pesar de su desobediencia, Dios utilizó esa desobediencia para glorificarse a sí mismo. Esos actos de desobediencia dan testimonio de que, contrario a las enseñanzas rabínicas, Abraham fue escogido por Dios en su soberanía y por sus propias razones y propósitos divinos, no debido a la fidelidad o la justicia de Abraham. Abraham fue escogido por la gracia soberana y selectiva de Dios, no a causa de sus obras o tan siquiera de su fe. Porque vimos que la fe de Abraham no era una super fe. También tenía sus errores. Así que nosotros tenemos que coger eso de ejemplo. Porque 1 Corintios 10, versículos 6 y 11 nos dice que esta palabra que está aquí está para ejemplo de nosotros. Esta palabra no está por estar. Esta palabra está como ejemplo de nosotros para que nosotros podamos conocer a Dios y saber cómo le vamos a servir para darle gloria y honra al Dios vivo. Porque las demás religiones que tienen otros dioses, ¿dónde van? A la tumba a llorarlo. Nosotros nos reunimos el domingo a darle gloria a Dios porque está vivo. Nosotros hacemos una celebración. Y no como la de aquellos allá que todos los domingos lo matan en la Eucaristía. No. Nosotros celebramos que está vivo y nos gozamos y le cantamos y lo buscamos y lo adoramos y lo estudiamos y nos relacionamos con Él por amor. No era capaz de salvarse a sí mismo por sus propias obras, entonces la salvación podría ser una realidad aparte de la gracia de Dios. Si pudiéramos salvarnos así, ¿usted cree que Dios se hubiera llevado al Hijo a la cruz? Dios mismo se hubiera encarnado para ir a sacrificarse en la cruz si nosotros pudiéramos salvarnos por nuestras obras. No, hermano, no. El sacrificio fue para enseñarnos que hay una sola forma de llegar. Hay un solo camino. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay dos, no hay tres. Hay uno solo. Se llama Cristo. Jesucristo, hombre. ¿Verdad? Y no el de Ponce. No, Jesucristo, hombre, que nació en Nazaret. Si esas obras de justicia pudieran ser hechas por los hombres, entonces la salvación no sería un don de gracia de Dios, sino un salario, una paga. Dios no lo salva a usted por lo que usted ha hecho. No, Dios lo salva a usted por misericordia. Ahorita lo vimos, Dios tiene justicia con uno, van a la condenación. Tiene misericordia con otro, van a la vida eterna. Eso es todo. Y no deja de ser Dios, sigue siendo un Dios justo. Lo que pasa es que en su justicia da misericordias a uno, los salva, y a los otros los juzga. O sea, hace justicia con ellos. Está en usted. Usted quiere misericordia, acérquese a Dios. Usted quiere justicia, porque eso es otra cosa. Muchas veces usted habla y pregona con su boca que le pasa algo. Oye, esto no es justo. ¿Tú quieres lo que es justo? Tú como cristiano, ¿tú quieres lo que es justo? Lo que es justo es que Dios te condene. Eso es lo que es justo, porque usted pecó y la paga del pecado es muerte. ¿Cierto o falso? Si usted quiere justicia, entonces yo creo que lo que usted quiere es que Dios lo condene. Ahora, si usted quiere misericordia, usted busca a Dios por amor. Y para usted es una delicia relacionarse con Dios. No es un pesar, no es un dolor. No lo es. Mire cómo dice David en los últimos versículos del 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos, ¿verdad? Bienaventurados, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y por qué no te inculpa de pecado? ¿Por qué no me inculpa de pecado? Porque yo soy un pecador. Un pecador arrepentido. Un pecador que se ha sometido al señorío de Cristo. Que se ha expuesto a la palabra. Que Dios ha transformado su corazón y su mente. Que no es el mismo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, mi búsqueda, mi mirada ha cambiado. Porque ahora va vertical, no horizontal. Porque cuando usted se acostumbra a mirar horizontal, siempre va a haber algo que va a tapar su mirada. Y hasta ahí llegó. Pero cuando usted mira para arriba, no hay nada que tape. A lo mejor una nube y en un momento dado, mire, se va. Y sigue usted mirando para donde Dios. No, mire, aquí lo que vas a ver es a los hombres. Cambia tu mirada para arriba. Empieza a mirar a Dios. ¿Dónde voy a encontrar a Dios? En la Biblia. No en otro sitio. ¿Cómo yo me comunico con Dios? A través de la Biblia. Entonces, las personas de fe genuina son bienaventuradas, proclama David, porque gracias a sus iniquidades son perdonadas, debido a que sus muchos pecados individuales, cada uno tiene su pecado, usted tiene su vida, yo tengo la mía, usted conoce lo que usted ha hecho bien delante de los ojos de Dios, yo conozco lo que yo hago bien delante de los ojos de Dios. Y usted puede estar seguro que en el momento dado que yo lo ofenda, le voy a ir a pedir perdón. Eso es rapidito. Eso es rapidito porque eso Dios lo pone en el corazón de los hombres. Usted no se va a sentir igual de bien. Eso es imposible que usted tenga a algún malentendido con un hermano y se estén viendo aquí y que se sienta bien. Si usted pudiera hacer eso, Dios no te hubiera dicho en la Biblia, cuando tú tienes algo con tu hermano, no me traigas tu ofrenda. Ponla ahí donde tú quieras. Déjala por ahí donde tú quieras. Esa ofrenda ni la quiero. Lo que quiero es que te reconcilies con tu hermano. Lo que quiero es que te lleves bien con tu hermano. Lo que quiero es que lo busques, que lo ames, que lo ayudes. Sin interés. Sin interés. No invites a la fiesta al que mañana te puede invitar a ti. Invita al que no te puede invitar. Con eso que quiero que te sientas a comer. Pero esas son las cosas que son difíciles de hacer. Porque para tú hacer eso tienes que tener un corazón transformado. Una mente diferente. Tienes que tener la mente de Cristo. Entonces, porque el Señor no inculpa al hombre de pecado y de la condición básica, pecaminosa, depravada de su naturaleza caída. Que de ahí no nos saca nadie. Todos estamos con una naturaleza caída que nos la regaló a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque escucharon la voz del enemigo. Como muchas veces nosotros escuchamos la voz de otro que no es la de Dios. Porque si usted no se está dedicando a estudiar la palabra de Dios, a buscar la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, entonces ¿dónde tú estás buscando las cosas? ¿Dónde las estás buscando? Ahí esa es la pregunta. ¿A quién tú le estás siguiendo? ¿A quién tú le estás sirviendo? Porque donde único tú encuentras relación con Dios es en esta escritura sagrada. Y que te llama a Santiago 1:22, sé hacedor de la palabra, no oidor olvidadizo, hacedor de la palabra, lee, practica, aprende, practica. Aprende, ahora que estamos en las Olimpiadas, para que esos hombres y mujeres llegaran allí, ¿cuánto tiempo estuvieron practicando? Ahora que esta que duró 5 años, para ir a estar algunos 10 segundos que dura la carrera. Invirtieron 5 años para poder treparse a un podio por una medalla material. Así que, para la vida eterna, acérquese a Dios, búsquelo, abra su corazón, con corazón sincero. Conclusión: Abraham fue justificado por fe únicamente. David fue justificado únicamente por fe. Todo creyente, antes y después de ellos, han sido justificados y serán justificados únicamente por fe. La fe de un pecado es aceptada por Dios en su gracia y le es contada como justicia. ¿Por qué? ¿Porque usted obró? No, por Cristo.
Porque Cristo tomó su pecado, fue a la cruz. Ahí es que tenemos que ir. Si la predicación no habla de Cristo, no es una predicación bíblica. Si la predicación lo que te habla es más que de que tú mejores, de prosperidad, de sanidad, no es una predicación bíblica. La predicación bíblica tiene que estar Cristo, porque es la palabra. Al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dios mismo, en la persona de su Hijo, ha pagado la deuda, y en cuanto un pecador confesado se arroja sin reserva a la misericordia de Dios y acepta por fe la obra expiatoria de Cristo, entonces a su favor puede quedar perdonado y justo, con justicia divina delante de Él. El descubrimiento supremo de la vida cristiana es que no tenemos que atormentarnos en una batalla perdida para ganar el amor de Dios, sino que lo único que tenemos que hacer es aceptarlo con completa confianza. Usted no tiene que entrar en una batalla para ganar el amor de Dios. Usted tiene que aceptar que ya Dios lo ama a usted con completa confianza, porque por eso fue que Él fue a la cruz, para reconciliarnos con el Padre. No hay otra forma de llegar a Dios. Así que para terminar, usted ya no es un criminal que trata de cumplir una ley imposible. No. Ahora este es un hombre y una mujer enamorada, ofreciéndose entero al que le amó cuando usted y yo no lo merecíamos. Diferente, Ahora yo me entrego por amor a aquel que me amó primero, que fue a la cruz, que dio su vida por mí cuando yo no lo merecía, cuando yo vivía de espalda a Él, cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Pero Él, amándome a mí, me llamó, me buscó y fue y dio su vida por mí. Amén, iglesia. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que sea Él obrando en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones y guiándonos en el resto de la semana. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Pedro Guzmán, que está aquí con nosotros. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin ti nada somos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, a internalizarla, Señor, a atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder vivir por ella, Señor, para que nuestro testimonio de nuestra vida solamente hable de ti, Señor. Que no haya necesidad de que nosotros hablamos la boca, sino que nuestro caminar hable de ti, que nuestras obras te den gloria y honra, porque solo tú la mereces, Señor. Ahora te pedimos, Dios, que seas tú guiándonos a nuestros respectivos lugares y llevándonos en el resto de esta semana. No nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Continúa con cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y antes de despedirnos, Señor, te pedimos que bendigas los alimentos que vamos a consumir, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Dios los bendiga.